Bienvenidos a una de las ruedas de prensa de una de las películas de la sección oficial de esta edición del festival, que es Censor, una película que, como ya sabéis, ha tenido muchísima proyección a nivel internacional, ha hecho un circuito de festivales muy interesante y de hecho es como una de las pelis importantes dentro del fantástico y del terror de este año. Para nosotros tener una peli así, que es una ópera prima, aunque Prano, que ahora os introduciré a todos los miembros del equipo, no es la primera película que hace, pero sí el primer largometraje. Un poco la sensación al ver la película es la que tuvimos cuando vimos, por ejemplo, las primeras películas de Ben Wheatley o de Peter Strickland, por poner como referencia a dos directores también británicos. Os voy a presentar a la mesa y abrimos turno de preguntas directamente. Prano Bailey-Bon, bienvenida. A su lado está Anthony Fletcher, que es co-guionista junto a ella de la película. Luego está una de las productoras, Helen Jones. Y están también por el festival Tim Harrison, que es el diseñador de sonido, y otra de las productoras, Naomi Wright, pero no están aquí ahora, pero también están en representación. Me interesa mucho la ambientación de la película en los años 80, tanto por el retrato que hay de la cultura del videoclub de esa época y el contexto político. Y lo que quería saber es si la película partía del interés de retratar esa época y luego llegó a la historia, o fue la historia la que les llegó a querer encajarla en ese periodo concreto y en esa ambientación. So initially the idea came from wanting to make a film about a film censor. So I'd been reading an article about the Hammer horror era actually, and there was a comment in this article that during the Hammer horror era, one of the only rules was that they would cut the sight of blood on the breast of a woman because they believed it would make men likely to commit rape. And I thought that was a really interesting, thought, because a lot of the film censors would have been men. So I was thinking about, well, what protects the censor from losing control if these violent images are supposed to have this effect on us? And I thought it would be interesting to explore a character of a film censor, and through that character to explore the idea of somebody who's having a complicated relationship with their own moral compass, that maybe if they believe in censorship so much that they might think that the films could affect them. Sí, la idea vino de trabajar el tema de los censores cinematográficos. Leí un artículo y recuerdo un comentario en el que se decía que en esa época se cortaban todas aquellas escenas o se censuraban que contenían sangre y pechos femeninos, porque se podía asociar con las violaciones. Entonces pensé que era interesante también el hecho de que casi todos los censores en esa época eran hombres y cuál era el control que se ejercía sobre esas películas. Así que decidí explorarlo a través del personaje, que es esta censora, y su relación complicada, y una situación personal complicada, ¿no? And so from there I watched, censorship through the UK from the beginning of censorship time. And for me, the video nasty era, the 80s, felt like that was what was happening in society, this complicated relationship with horror. It's such a rich and fascinating period of UK history in terms of both politics, but particularly in the relationship that society was having with horror, the tabloid press, what they believed horror was going to do to the next generation. And also I'm a child of the 80s, I grew up watching these movies. The Evil Dead was huge for me as a teenager, so there was, I guess, an element of nostalgia, but the VHS element as well, this idea of a new form of technology becoming so frightening that it might change us and change who we are deep down and unleash our shadow self. A investigar un poco sobre la censura cinematográfica en el Reino Unido desde los inicios. Y sobre todo me interesó esta época de los vídeos nasty de los 80, porque era un reflejo de lo que estaba pasando en nuestra sociedad, de esta relación complicada que había con las películas, con el terror. Creo que es un periodo de la historia bastante interesante en ese sentido, porque se pensaba que tanto por parte de la prensa como por parte de la sociedad, pues que el terror tendría una influencia sobre las personas, ¿no?
además yo como niña de los 80 crecí con estas películas y para mí, por ejemplo, you said Evil Dead? Evil Dead para mí era como un icono y sentía cierta nostalgia por esta época. También por esta nueva forma de tecnología que era el VHS y cómo se decía en esa época pues que nos podría cambiar y sacar la bestia que todos llevamos dentro. Obviously the 80s are important because it is connected with the whole synthesis of the rise of the video nasty and then the way in which politicians, especially Thatcher at that time, you know, the whole British political system wanted to blame video nasties for things that were going on, the changes that were happening in society, which were things that they were bringing about. I mean, you know, like Thatcherism changed Britain radically, and they needed to find a scapegoat. I don't know if scapegoat is a word, that's something to blame. So I think that what Prano's saying is exactly right. You know, the investigation of the idea of censorship has a political edge to it, which showed itself really clearly in that moment in time in the 80s in Britain. So I think also Video Nasties was absolutely fundamental to where the project started. So when we went into the British Board of Film and Censorship and we started looking at we were looking at what they were saying about Video Nasties. Y está muy asociada a este tipo de películas, del video nasty, porque era la forma en que los políticos, en este caso en concreto Thatcher, pero los políticos en general o el sistema político en Gran Bretaña culparon a este tipo de películas de todo aquello que era negativo que estaba pasando en la sociedad, de todos los cambios, cuando en realidad los que estaban ejerciendo o impulsando esos cambios eran el mismo sistema político. Así que creo que este tipo de películas fueron un poco el chivo expiatorio para el sistema. La investigación sobre la censura pues creo que va ligada a esta situación política que había en Gran Bretaña en los años 80 y creo que esto es lo que pasaba con este tipo de películas, pues dice mucho, ¿no?, de cómo era esa situación. Hay una relación entre ese miedo que había a ese tipo de películas y la censura que se ejercía como reacción con lo que está sucediendo hoy día con las redes sociales. Yeah, I think so. I think in film now, at least in the UK, things are not banned now. You know, it's very rare that a film would be cut, but I think social media is exactly where we're seeing these things happening today. You think of like women's nipples, you know. Why can't we see women's nipples? So these sorts of things are going on obviously on social media, and also there's a fear around social media and what it's going to do to us, the way we communicate, the way we vote, you know, politics, the way we receive our information. I think it's definitely a parallel, yeah. Hay un paralelismo claro, al menos en el Reino Unido, a lo mejor ya no hay películas que se prohíban, pero sí es cierto que hay censura en las redes sociales. Se censuran imágenes con pezones de mujeres, quiero decir, ¿por qué no se puede ver esto? Así que creo que hay un temor a las redes sociales y lo que nos puede hacer en cuanto a cómo nos comunicamos, de qué manera recibimos la información del sistema, del gobierno. Sí, el paralelismo creo que es claro. Question for Prano. You talked about the social media, and nowadays one of the worst censorships is the auto-censorship. So the censorship of yourself, the self-censorship. Yeah. Did you think at any point of the process of the writing, making, shooting the film to censorship yourself at any point? Censor ourselves to a certain extent, and that was something that was really interesting to explore in the film. It's not just about censorship in art and film, it's about the things we don't like about ourselves that we maybe think are less palatable or less acceptable, that we hide, you know, and that's what Enid is doing in the film. She's done that, you know, throughout her life. She's kind of created layers around herself to hide what she believes is, you know,
that deep down she's a bad person, that she's rotten inside. And that was always what we were working on in terms of the character, that she's constructed herself. She doesn't let people close to her because they might find out that she's a bad person. Estábamos hablando de la censura en las redes sociales. Yo creo que la censura que hay en las redes sociales es la autocensura. ¿Qué piensas al respecto o lo has tenido en cuenta en todo el proceso creativo? No, la respuesta es definitivamente creo que todos nos censuramos en cierta medida. Las cosas que no nos gustan de nosotros mismos son las que censuramos, las que pensamos que son menos aceptables las ocultamos. Y es lo que hace el personaje Enid en la película. Se ha construido estas capas alrededor de sí misma para esconderse, para esconder esa parte mala que ella cree que tiene, que está podrida. Entonces se ha construido ella misma este personaje para ocultar esa parte de sí misma a los demás. I haven't really thought about whether I think we all self-censorship, and social media is the perfect example of how we do that to present ourselves to other people. But I think we all do it in different situations. Obviously I only do it a small amount because I'm a totally normal person, I promise. Pero sí, creo que todos nos censuramos, sobre todo no solamente en las redes sociales, sino en otras situaciones también. Pero bueno, puedo decir que yo soy tal como me muestro. Hacer al ver la película, una de las cosas que más me interesaron es que lleva que es algo que ya a lo largo de esta rueda de prensa ha ido saliendo un poco en segundo plano, es como una reflexión sobre dónde está realmente el horror, en la obra en sí o en la mirada de quien observa esta obra, ¿no? O sea, está en la película o está en quien la mira. Y es algo que me parece muy interesante y un tema que está como también muy presente, sobre todo desde la crítica. Y me gustaría un poco preguntarle, ¿no? si realmente también es una idea para ellos importante de la película. Well, I thought a lot about Ouroboros when I was making the film, the snake that eats its own tail. And I think it's summed up in what Frederick North says in the film, which is that horror is already out there in all of us. It starts in real life and we reflect it in the movies. I don't think that I don't think that art makes us a violent species. We have been violent and horror has existed in the world since, long, long ago. So, I don't think it comes from the films. If that's the answer to those two. Bueno, de hecho uno de los personajes, Frederick North, dice en la película, él dice que el terror está ahí fuera, que está en todos nosotros. Y de hecho el terror está en la vida y lo que hacen las películas es reflejarlo, ¿no? Creo que el arte o las películas de terror no nos hacen violentos, sino que, como he dicho, el terror lleva en el mundo muchísimo tiempo, ¿no? No viene de las películas. Ha inspirado una película de género, ¿no? ¿Hasta qué punto la época de Boris Johnson puede inspirar otros proyectos de género? Yeah, it's happening. I think maybe we're too close right now to it, but there's drama being made about the last few years already, so I don't see why we can't work into genre films, but maybe it feels too close, right now. But yeah, 100%. I mean, it feels like right now in the UK we have an echo of the 80s, and we felt that when we were writing the script, didn't we? That there was so much going on now in terms of the politics in the UK that feels like Thatcher's Britain under this Conservative government. It's not good. Es algo que está pasando, que lo tenemos está muy cercano y se podría perfectamente transformar en una película de género, ¿no? Pero quizás si no se está haciendo es precisamente por eso, porque lo tenemos muy cercano, pero definitivamente se podría hacer. Creo que ahora mismo la situación en el Reino Unido es un eco de lo que pasaba en los años 80 y eso es algo que tuvimos en cuenta a la hora de hacer el guión, ¿no? Esta situación política en la que parece que Thatcher o los tiempos de Thatcher han vuelto en esta forma
o en este sistema político tan conservador, y creo que eso no es bueno. El encapsulamiento de la violencia a la hora de suprimir la violencia, cómo esta escapa igualmente y acaba en el mundo real. Me gustaría preguntarle sobre todo a Prano un poquito, que desarrolle un poquito sobre este tema. En la película se queda muy presente que si censuramos o encapsulamos sale por otro lado y en una forma mucho más explosiva. Yeah, I think about repression is something that really works within horror, because I think of horror as the return of the repressed. The more you try to fight something, the more you try to squash it down, the more twisted it's going to be when it comes out eventually. And so it's interesting to look at different countries and the way that, you know, each country censors things. Like, for example, in France, in cinema, sex is fine, yeah? I think that's healthy. It's really interesting that in other countries, sex is censored so heavily and yet violence is fine in cinema. And I think that those things are a reflection of those cultures in so many ways. And personally, I think that being open and unrepressed is the healthy way to be. But it's interesting to explore the repressed characters in horror and in film, and that always has interested me. Creo que cuando reprimes algo, por ejemplo en las películas de terror, que esto es algo que se hace, cuanto más lo reprimes, cuanto más luchas, lo aplastas, entonces sale de manera como más retorcida luego, ¿no? Por ejemplo, en la forma en la que en algunos países se censura el sexo o la violencia. Por ejemplo, en Francia las escenas de sexo apenas se censuran, y creo que eso es algo sano. Mientras que en otros países se censura el sexo pero la violencia no. Entonces creo que es un reflejo un poco de cómo se está tratando en los diferentes países, en las diferentes culturas, esos temas. Pero para mí creo que cuanto más abiertos seamos y menos represivos, más sano es todo. Y eso te permite también explorar personajes y diferentes aspectos de los personajes. Esa locura de los tabloides que refleja la película respecto a ese tema no es una licencia dramática. Realmente en los 80 hubo esa frenzy tabloid media con el tema de los video nasties. Frenzy. No, it's completely real. The headlines during the period were things like taken over by something evil from the TV set, rape of our children's minds. There was an article called Pony Maniac Strikes Again, where there was some ponies that had been attacked, and the police statement was that the attacker was probably influenced either by video nasties or the full moon. So it was insane. It's honestly crazy. Yeah, it's nuts. Sí, es totalmente real. De hecho, algunos de los titulares eran bastante escandalosos. Ha comentado un par about raping child's minds. Rape of our children's minds. Sí, que era como una violación, ¿no?, de las mentes de nuestros niños. De hecho, hubo un caso en el que la declaración de la policía decía que el ataque que había pasado, que había tenido lugar, había sido claramente influenciado por los vídeos nasty o la luna llena. Y esto es real. En el tema de la censura hay una cosa que me parece curiosa de la película, que es que deja muchas puertas abiertas o deja muchas preguntas sin responder, cuando sin embargo los personajes están simplemente, tanto la protagonista está muy centrada en saber qué le ha pasado a la hermana, como los medios en saber si el asesinato tiene que ver con la película que se censuró. Entonces quería saber si cuando estaban escribiéndolo con la película los tres, si tenían eso también en mente. O sea, la necesidad que siempre parece que tenemos siempre de encontrar respuesta y de encontrar, de no ver que el horror a veces está, sino siempre encontrar como que hay un porqué para cada cosa. Quería saber si lo habían pensado. Gracias. When we were developing the script, we talked about the ambiguity of certain aspects a lot, because, you know, the financiers, they want to probe and ask these questions, but it was always my intention to stay in Enid's perspective. So the film, the horror in Censor really comes from the idea of ambiguous loss, not knowing what happened to somebody, and the way that
creates a fiction in your mind and this relationship between fiction and reality. If you don't know, your imagination has to fill in the gaps. The thing is, by the end, Enid still doesn't know. So I wanted to leave the audience in the same position as Enid, because for me it's more interesting for that conversation to continue after the film with people questioning what might have happened, whether, you know, what Enid's responsibility was. For me that was always the intention, yeah. Escribiendo el guión pensamos en esta, o queríamos mantener esta ambigüedad, ¿no? Y de ciertos aspectos. Mi intención era siempre proyectar esto desde la perspectiva de Enid y sobre todo en el tema de la pérdida ambigua, es decir, el no saber qué ha pasado. Porque lo que hacemos entonces es en nuestra mente. Escrito con Anthony, pero es verdad que ese tema está muy presente sobre todo desde ahí. Entonces me gustaría un poco preguntar sobre eso, sobre cómo trabajaron desde el guión esta idea del trauma, y me gustaría wanted to explore the idea of the way our brains sense trauma. You know, so if, when you're a child or even an adult, if you go through something traumatic that you can't cope with at that time, that Elsa was something from her past, and we were exploring different ideas, and it's really hard to remember how we kind of came to exactly, you know, it all kind of connected together, this idea of censorship, self-censorship, fiction and reality, and not knowing something, and it was like this sort of triangle that spoke to, again, what I wanted to explore, which was the relationship, but also imagined fiction. Me interesaba mucho explorar el trauma, ¿no? Tanto en niños como en adultos, sobre todo cuando es algún trauma, una situación traumática a la que no nos podemos enfrentar. Enid tiene queríamos mostrarlo y explorar ideas al respecto. También queríamos, aunque me cuesta recordar cómo llegamos a este punto, pero sí la realidad y cómo mostrarla en pantalla. It's the film set in the 80s. Enid is a woman working in a predominantly male environment, and also her job is to look at male portrayals of the rapes and the murders of women within the films that she's watching. You know, the men who make those films don't recognise or respect the trauma of the characters they you know, Enid's journey is heightened and made more. She's having to confront the trauma in a way every day at work. She goes in and she has to look at that, which is a reflection of the way society treats women's trauma. So I think we was in location. Again, the film came from looking at the world of video nasties and looking at the world of Enid and her journey, so it's a kind of combination of those two things. But I think that makes it much more powerful. You know, every day, you know, there's scenes in the film where knowing that in some way she's repressing her own trauma and she's going to have to confront that. So I think the point you're making is really good, because that's part of the strength of the film, is that it manages to connect what was assumed by... La película el contexto son los años 80, Enid es una mujer y está trabajando en un ambiente masculino, y su trabajo es precisamente ver en pantalla cómo los hombres ven a las mujeres. Y cómo estos hombres que hacen estas películas no muestran ningún respeto por cuál es la situación de las mujeres en estas películas, ¿no? Entonces tiene que tratar con esos traumas de cada día y también cómo la sociedad los refleja, cómo refleja el trauma femenino. Potente, porque ella tiene que mirar cada día, su trabajo es mirar en la pantalla cada día cómo la sociedad ha reprimido su propio trauma personal. Hopefully will be a project that we're going to continue to do, is we're going to adapt a short story by an Argentinian writer called Mariana Enriquez, who you might have heard of. So we're going to work on this, is trying to investigate female trauma, but also how that's been constructed through ideas of female beauty that is received. So I think there's a line there, it'll be something that's going to come out, and I think there's a continuation of the line with that project. Estamos en un proyecto que espero que tenga resultado, en el que estamos adaptando una historia corta de una escritora argentina, Mariana Enríquez, el trauma femenino.
relacionado también, por ejemplo, con la belleza femenina, ¿no? Entonces esperemos que con este proyecto también tengamos una cierta continuidad a lo que hemos tratado de agradecer su participación a Helen Jones, productora de la película, Anthony Fletcher, uno de los guionistas, Prano Baileibon, que es al mismo tiempo guionista y directora de la película.